Sí, así que en realidad mi vocación como historiador de Andalucía es relativamente reciente. Usted hizo una historia de las alteraciones andaluzas y pensaba hacer una historia de las alteraciones o de los movimientos sociales en toda la España moderna. Sí. ¿Piensa usted hacerla? ¿Está hecha? ¿Cómo va ese proyecto? No, no Que está es mucho hecho. más que proyecto. No está hecho porque es un tema bastante amplio, porque hay bastantes más alteraciones de las que se pensaba. Y bueno, esto es un proyecto que yo le ofrecía siglo XXI, pero después el siglo XXI entró en crisis. Después yo también me distraje con otras cosas y, en fin, pues lo que hago es ir acumulando fichas por si tengo tiempo de hacer ese libro, que sería interesante, evidentemente. Ahora, por otra parte, no me pesa que esto se haya dilatado, porque realmente si yo hace 10 años hubiera escrito un libro sobre revueltas eh, y levantamientos populares en la España moderna, sin duda alguna hoy tendría mucho que añadir. Sí, ahí está. Ese libro, claro, hay que tener en cuenta una cosa. En este libro, si llego a escribirlo, prescindiría o pasaría por alto, o por lo menos haría un resumen ligero de las comunidades, que es un tema que está ya en buenas manos. Que entre Pérez, Maragall y Gutiérrez Nieto y otros, pues ya se sabe bastante de las comunidades. En cambio, procuraría indagar en otros movimientos del 16 de menos alcance, menos conocidos, pero que también vale la pena investigar. De igual manera, al llegar al 17, eh, me parece que la cuestión de la sublevación de Cataluña y de Portugal, pues tampoco la iba a tratar a fondo, porque también hay libros bastante buenos. Es decir, me dedicaría a buscar, y ya he encontrado algunos tipos de sublevaciones y de movimientos que hasta ahora pues o no se conoce o se conocen muy mal. Y muy relacionado con el tema del bandolerismo, que es como si dijéramos una revuelta permanente. Bandolero es, según hay varios tipos de bandoleros, ¿no? Pero uno de los tipos de bandoleros es el que está en guerra contra el Estado, la sociedad y el orden establecido. Y de eso hay mucho. Y hay bandolerismo andaluz que no se parece mucho al de Tempranillo, pero que valdría la pena investigar, aunque no hay muchas fuentes, pero quizás se puedan encontrar más cosas. Un bandolerismo en la zona occidental ligado a la depredación de las conducciones de oro y plata desde Cádiz hacia el interior, ligado también a la defraudación de la Real Hacienda. Otro aquí en esta zona de la Andalucía oriental que se parece más al bandolerismo clásico y al bandolerismo valenciano, muy mezclado con asuntos de venganzas personales y de luchas de clanes. Bueno, ese es un tema que está ahí todavía prácticamente inédito y que valdría la pena profundizar. Y por último, en el siglo XVIII, pues me limitaría a hacer un resumen de lo que ya se sabe, que es bastante, acerca de los motines de 1766, y también pues echaría la red acerca de otras cosas mal conocidas y que merecen salir a la superficie. Pero claro, procuraría hacer una tipología, es decir, no una historia cronológica, sino tipos de revueltas. Revueltas de tipo político, revueltas de tipo antiseñorial,
revueltas motivadas por cuestiones personalistas, por luchas de clanes o por rivalidad entre pueblos vecinos. Revueltas antifiscales. Y planteado de esa forma, me parece que daría más claridad que no hacer un relato cronológico en el que íbamos a ir saltando de unos tipos de revueltas a otros que no tienen nada que ver con ellas. ¿Hay alguien que intelectualmente le haya pedido a usted algo al que le haya dicho que no? Bueno, algunas veces pues sí. Algunas veces me han pedido cosas que yo no he podido hacerlas porque no podía, o porque no me interesaba, o porque no me consideraba capacitado. Por ejemplo, un editor me pidió que hiciera un estudio preliminar a su obra de Antonio Pérez, y aunque el ruego venía avalado por José Antonio Maraval, pues yo le tuve que decir que no, no me apetecía ese encargo, ni me consideraba la altura necesaria para hacerlo con éxito. ¿Y cuando algún investigador, algún estudiante le ha pedido algo? Bueno, si ha estado en mi mano, se lo he dado, evidentemente. Muchas veces después con harto pesar mío, porque muchas veces me han hecho perder bastante tiempo en cosas que en realidad no me interesaban, pero en fin, también hay que tener en cuenta que debe haber una confraternidad, una solidaridad entre los investigadores. Como yo también he pedido favores y he hecho perder a veces el tiempo a colegas para que me buscaran algo, para que me enviaran una fotocopia, pues me parece que si no existe entre nosotros esa solidaridad, las dificultades que suelen encontrarse, que son muchas, se multiplicarían. ¿Cree usted que la soberbia intelectual es pecado? Bueno, hay que distinguir la soberbia de la vanidad. Y la soberbia es un pecado, yo diría, mortal. La vanidad es un pecadillo y de él nadie está libre. Porque yo he dicho ya en varias ocasiones que la humildad de los sabios es un mito. Yo he conocido pocas personas verdaderamente valiosas que no fueran conscientes de su valía. Ahora, a esas personas valiosas yo les diría que pueden ser conscientes de su valía relativa. Es decir, esa persona puede decir: yo valgo más que el nivel medio, mis libros son buenos, pero ya pasando al plano absoluto, entonces todos tenemos que ser muy modestos. Es decir, en realidad lo que nosotros hacemos, pues dentro de algún tiempo estará ya superado. Por consiguiente, no cantemos victoria, porque ya conocemos demasiados casos de personas que como Horacio pensaban haber erigido un monumento más duradero que el bronce, pero que después no han tenido la misma suerte que el autor de las odas. Hay, como sabe usted, muchas celebridades literarias, científicas, históricas, que no han resistido el paso de los años. Muchas personas estaban convencidas de su propio valer porque su entorno se lo aseguraba y se lo decía, y que después han caído en el más absoluto de los olvidos. Eso también puede ser un buen antídoto para el que sienta ese aguijón de la vanidad. ¿Qué le aconsejaría usted a alguien que se inicia en la investigación histórica? Pues lo primero que le aconsejaría es que él se examine cuidadosamente y vea si es que de verdad le gusta la investigación, porque hay quien se inicia en la investigación
que cree que es una cosa que le va a dar prestigio, porque él se cree capacitado de hacerlo mejor que otros, a veces por un movimiento reflejo, consecuencia de algún descalabro, de algún fracaso. Este señor pues dice, pues no me consideráis bastante bueno, ahora vais a ver lo que yo soy capaz de hacer. Y bueno, estos impulsos pues pueden durar unos meses, pueden durar hasta un año, pero si no tiene uno dentro el hormiguillo ese de ver papeles, llega un momento en que se cansa. Yo he visto personas que han iniciado una investigación, que han iniciado un libro, que llega un momento en que ya los manda todo a la porra y el libro se queda sin hacer. O que hace un libro y ya no hace más. Ahí, por desgracia, sabemos todos que hay señores que viven de las rentas de un libro. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que en realidad no tenían esa afición, o bueno, o tenían una simple afición, pero no llegaba al grado de pasión. Para dedicar la investigación una vida entera, pues hay que amar a los papeles como el borracho ama al vino. Así que lo primero, eso, examinarse y decirse y preguntarse si realmente él se va a dedicar a esto porque cree que tiene obligación de hacerlo, o porque le parece que le va a ser provechoso, o porque él no puede vivir sin eso. Entonces, si él reconoce que para él es una necesidad vital, pues entonces que se dedique a ello, se dedique a la investigación. Y luego, ¿qué otras recomendaciones? Bueno, pues que no se prodigue demasiado, que procure no abarcarlo todo, porque yo en eso pues he pecado gravemente de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y por eso tengo muchas fichas que sé que no me va a servir nunca para nada. Algunas veces estoy tentado de romperla, pero digo, bueno, que la rompa el que haga el expurgo después que yo ya no esté en este mundo, porque en esto he gastado yo mucho tiempo. Que trate de formarse un plan y que no investigue de una manera desordenada. Que antes de iniciar una investigación estudie cuidadosamente todo lo que se ha escrito sobre la materia, porque a veces se llevan chascos soberanos. Yo conozco más de un caso de persona que ha gastado mucho tiempo en hacer un libro y luego se ha encontrado con que eso estaba ya hecho o acababa de hacer lo otro. Y eso es un peligro muy real. Bueno, y una última pregunta, parece que el tiempo ya nos apremia. ¿La historia es una ciencia? Bueno, yo voy a hacer como el gallego. ¿Qué entiende usted por una ciencia? ¿Qué entiendo yo por una ciencia? Una disciplina que tiene un objeto perfectamente definido, una teoría más o menos definida y una metodología también relativamente bien definida que trate de coordinar, por lo menos, de relacionar cuando menos la teoría y la práctica de esa disciplina concreta. Eso es lo que yo más o menos entiendo. Claro que podíamos hablar muchísimo de ciencia, pero más o menos, bueno, como me ha devuelto usted la pregunta. Sí. Bueno, ya centrada la cuestión en esos términos, pues yo le voy a decir lo que creo que no es la historia. La historia no es opus maxime oratorium, como dijo Cicerón. O sea que yo no considero la historia como obra de arte, como producto literario, aunque puede y debe tener calidades literarias, artísticas, etcétera. No es eso. Y por la otra punta, en el otro extremo, no es una ciencia exacta. Por consiguiente, pues
creo que la historia es una ciencia sui generis, una ciencia acerca de la cual nunca se pondrán todo el mundo de acuerdo. Por consiguiente, pues habrá que establecer una separación muy clara entre estas ciencias que admiten un grado muy elevado de subjetividad y estas otras ciencias que son más objetivas. Porque realmente yo creo que los matemáticos, prescindiendo de ciertas cuestiones muy teóricas acerca de la posible existencia de espacios de n dimensiones, etcétera, es decir, la matemática habitual, todo el mundo está de acuerdo en ella, ¿no? Yo entiendo que la ciencia es la historia como ciencia es producto de la conjugación de unos datos objetivos y una capacidad de elaboración que nace del propio historiador y que es precisamente la razón de que no pueda existir nunca una concordancia absoluta con la historia que haga una persona y la historia que haga otra. Muchísimas gracias a don Antonio y a ustedes que, a pesar de la normalidad académica que estamos, pues nos han acompañado aquí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos.